Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario acá en EPTV, este canal muy cerca del Metro Bellas Artes, en un barrio precioso, rodeado de café, del Museo de Bellas Artes, de mucha multiculturalidad y donde están justamente inmersos los estudios de nuestro canal de televisión que pertenece a la revista El Periodista. Como siempre estamos con un interesante invitado. Esta vez está con nosotros Jaime Insignia. Jaime es director del área internacional de la Fundación Chile 21, es sociólogo, egresado de la Universidad Libre de Berlín. Luego hizo un doctorado que él dice que le costó mucho, alrededor de 7 años, para graduarse en ciencias internacional y económica, ¿no? Sí. Ese es un doctorado ya más complicado. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido a Lo Justo y Necesario. Muchas gracias por la invitación, muy bien y muy contento de estar junto a ustedes, ¿ya? Es un placer tenerte acá porque sabemos que tienes una gran experiencia en todo lo que significa el tema internacional y hay uno que está hoy dando vuelta desde el domingo, cuando Andrés Manuel López Obrador, AMLO que le dicen los mexicanos, obtuvo una amplia mayoría en su país y se convirtió así en presidente de la República luego de 3 intentos y algunos de ellos bastante complicados. Incluso en algún momento él había ganado, dicen, y se le escamoteó de alguna manera esa elección. Me acuerdo que los mexicanos en esa oportunidad salieron al Zócalo, lo ocuparon durante muchas semanas, pero desgraciadamente no hubo un buen resultado. Luego pasaron algunos años, Peña Nieto de por medio y ahora López Obrador está nuevamente listo para asumir la presidencia de México. ¿Y cuál es la lectura que haces de esta elección? Mira, tal como tú lo señalas, él estuvo muy cerca el 2006 de ser presidente de la República en México. Perdió por 250.000 votos. Adució que había habido fraude electoral, cuestión que en México no es una cosa, digamos, extraña. Ya pensábamos, por ejemplo, o cuando venía para acá empecé a recordar la elección que tuvo Cárdenas en 1988, cuando se había salido del PRI y había formado el PRD, el Partido Democrático Revolucionario, en donde también en la mitad de la noche se cortó, digamos, los cómputos. Cárdenas iba por sobre Salinas de Gortari, y luego cuando volvió la electricidad o bien los cómputos, estaba Salinas de Gortari muy adelante de Cárdenas. Por cuanto, sí, hubo una situación en 2006 extraña, en donde AMLO, conocido también como el Peje, ¿ya? Acampó durante 48 días en el Zócalo, ¿ya? Incluso creó un gabinete ahí mismo con sus partidarios, y bueno, al final tuvo que salirse del Zócalo porque no podía esperar más, y efectivamente fue Calderón el presidente de México. Jaime, lo que llama la atención ahora, y a casi todo, es que muy temprano ya los dos candidatos había opositores, los más importantes a la candidatura de López Obrador, inmediatamente reconocieron la derrota o el triunfo de AMLO. En los hechos, tanto Anaya con Meade y el otro, el Bronco, reconocieron tipo 7, 8 de la tarde el gran triunfo que tenía AMLO en las urnas. O sea, hay que decir, esto es un triunfo electoral histórico en México. Justamente, antes que siga sobre historia y sobre lo que está pasando desde el domingo hasta ahora, vamos a tener un contacto en este momento con un catedrático de la Universidad de La Salle, un joven catedrático, que también estuvo en Chile, estuvo haciendo en algún momento su pasantía acá en la Universidad Diego Portales, y que es empresario, por lo tanto va a tener una mirada bastante amplia de lo que en este momento está ocurriendo en México. Se llama Frank Rivas y lo vamos a escuchar a ver cuál es su opinión respecto a este arrollador triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos desde México a todos allá en El Periodista TV. Pues bien, ¿cómo se ha vivido estos días después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador aquí en México? Bien, yo tengo una lectura sobre lo que aconteció. Se basa en los siguientes argumentos que muchas veces, días, años, incluso Andrés Manuel mencionó sobre acabar con la corrupción, que era necesario una cuestión del voto masivo. El nivel de la sociedad ya estaba muy fragmentado y la gente quería un cambio.
Si hubo algo que funcionó claramente fue el llamado a este voto masivo, que se convirtió en una forma única de derrocar al famoso dinosaurio que venía controlando al país. Surgieron nuevas plataformas como el caso de verificado.mx, que ayudó mucho a verificar, ¿no?, valga la redundancia, ayudó a que ciertos especialistas se metieran al tema y evitar las fake news. Hoy la gente se hizo sentir, la gente quería ese cambio y sobre todo lo más importante, sucedió. Sin lugar a dudas, el rechazo a los gobiernos pasados ya era desgastante. Ya la gente acudió, fue a las urnas y se hizo saber a través del voto. Se logró una nueva democracia, un cambio que era necesario. Sin duda han sido días muy interesantes en México. Esto no marca un triunfalismo como tal. Faltan muchas cosas por transformar, faltan muchas cosas por hacer. Creo que se van a empezar a hacer pasos muy importantes. Sin embargo, se rompió la tónica de las elecciones pasadas. Han sido días importantes porque se rompió toda una cuestión histórica que había marcado ciertos puntos en las décadas que habían transcurrido en cuestiones de gobiernos en México. Están entrando nuevos actores políticos, lo cual viene una parte muy fresca a la parte de un nuevo país, de una nueva democracia. Por primera vez hubo alianzas que hoy en día están a punto de perder los registros a nivel nacional y pues bueno, se viene una limpia total en cuestión de partidos políticos y sobre todo que quienes consideraron un cambio en esta parte y que yo lo considero muy importante fueron los millennials. Los millennials fueron el 30% del padrón electoral y estamos hablando que es una muy buena suma de millones de mexicanos que quiso un cambio. Yo creo que las redes sociales vinieron a ayudar mucho, la gente se hizo saber en redes sociales, se involucró, cosa que regularmente le podríamos llamar como la primavera mexicana desde mi punto de vista. Y pues bueno, considero que Andrés Manuel López Obrador va a marcar agenda, va a ser bastante óptimo, va a generar mucha comunicación con los mexicanos, se sabe comunicar muy bien, sabe cómo llegarles, sabe impregnarles ese nacionalismo que existe, va a ser muy estratega porque mencionó ya incluso hasta el gabinete que lo acompañaría al gobierno que estaría haciendo este cambio de estafeta y sobre todo que esa transmisión hacia los mexicanos es muy importante porque vienen cuestiones interesantes desde el punto de vista en cómo el mexicano va a cambiar la mentalidad, cómo el mexicano realmente hoy sí se involucra en su gobierno, en su democracia, en un nuevo cambio hacia el país. Hay algo bien importante que yo veo en esta lectura de estos días. Andrés Manuel López Obrador entendió bien esta parte de lo que es el Zeitgeist, aquel famoso movimiento en el cual los alemanes se basan mucho, que es un término que lo dominan muy bien, porque tuvo ese olfato de temporalidad. Viene de dos fracasos políticos. Generó un movimiento regeneracional, llegó a un partido político y posteriormente hoy lo tiene como el nuevo presidente de la República. Estos 6 meses van a ser muy largos de esta transición, van a haber miles de reuniones, todos buscarán el perdón de AMLO. El sector empresarial, que por cierto se le había ido encima con temas del aeropuerto y con temas de que ciertos empresarios estaban llamando al voto para otro partido político, hoy buscarán la reconciliación. Ayer mismo incluso la misma secretaria de gobierno o próxima secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero, puso la nota ya sobre la mesa y marcó agenda. Vamos a ver de qué forma legalizamos la marihuana. Sin lugar a dudas, viene y pone en boca de todos muchos nuevos temas. En resumen, lo que va a marcar la agenda va a ser la reforma migratoria, que va a ser el tema en los próximos años, el Tratado de Libre Comercio, que literalmente ya se vienen las nuevas charlas con Justin Trudeau y con Donald Trump, la puja por tener un peso bastante estable ante el dólar. Va a venir esta parte de esperar todas estas promesas de campaña, que el avión presidencial se venda, que Los Pinos, donde actualmente reside el presidente de la República, se convierta en un museo, analizar el progreso, el análisis y la estrategia de hasta dónde podemos llevar a cabo la puja de generar nuevas reformas hacia la parte de la reforma energética. Y la parte más importante, esta nueva impresión sobre una labor que va a ser agotadora, va a ser difícil, va a ser grande, de transformar un país enredado en 4 o 5 puntos. Entre la sangre,
entre la muerte, la violencia, la falta de derechos humanos y el peligro. Hoy nos tiene muy condenados a nivel mundial todos estos factores. Pero sin duda, lo más importante, por eso yo insisto en esta cuestión de la primavera mexicana, es hoy los mexicanos ven maravillas donde otros veían desastres. Hoy el interés del país hace que el presidente y sobre todo los mexicanos entiendan que no debemos de olvidar rápido como se venía haciendo tiempo atrás y que también la mayoría ya despertó y hoy el país los necesita. Creo que toda esta polarización que está existiendo en redes sociales se tiene que olvidar o poco a poco se va a ir olvidando y va a ir uniendo a los mexicanos porque urge salir de una depresión en la cual hoy en día está sumergido el país. Quedarán algunas preguntas por responder. Estas preguntas es, ¿realmente la oligarquía aceptará este cambio? ¿Qué harán todos estos periodistas chayoteros, moleros, que le pertenecían al régimen corrupto y que hoy en día no saben ni de qué forma hablar ante el nuevo presidente? Y sobre todo si el gobierno de Enrique Peña Nieto entregará tranquilamente el poder. Todavía faltan algunos meses, pero va a haber un cambio interesante y vamos a saber, y esas mismas respuestas las va a tener Enrique Peña Nieto. ¿Realmente pasará de ser el presidente más buleado, más humillado en redes sociales, más criticado por toda la sociedad, a pasar ahora a ser el presidente más demócrata y poder colocar la famosa banda presidencial de una forma pacífica, honrada y honesta para que todos los mexicanos logren un cambio? Muchas gracias, Fran Rivas, desde México, quien nos ha dado este interesante panorama de lo que está ocurriendo allá en América del Norte. Jaime, respecto entonces a esto que estábamos conversando previamente y lo que se espera de un López Obrador de 64 años en un México tremendamente convulsionado por la violencia, por la delincuencia y también por la corrupción. Es decir, no es un escenario fácil para un candidato de izquierda o para un presidente de izquierda. Bueno, mira, primero yo diría lo siguiente, quería retomar un poco la conversación que estábamos teniendo anteriormente. Creo que este es un triunfo histórico, ¿ya? Para cualquier candidato presidencial, nunca había habido un candidato que sacó la cantidad de votos como la que sacó López Obrador en esta ocasión. Más del 53,5% del padrón electoral, es decir, un triunfo categórico. Es la primera vez que también la izquierda accede al gobierno, no más al poder, al gobierno, ¿ya? Y tiene que enfrentar López Obrador con esa izquierda y también con un partido de centro-derecha, que es el partido evangelista que tiene también en la coalición, junto a Haremos Historia, temas muy importantes, como tú decías, corrupción, delincuencia, violencia, desigualdad, pobreza. Y además, no nos olvidemos, ya la relación con Trump, la relación con el amigo del norte, ¿vale? Es decir, con Donald Trump y Estados Unidos. Los temas son graves, o sea, los temas son potentes. Ahora, yo creo que López Obrador, con la fuerza que tiene a través del voto que ha tenido, creo que puede enfrentar más o menos bien esos desafíos. Que no son tan solo desafíos de López Obrador, son los desafíos de la sociedad mexicana. ¿Y qué podemos esperar de un gobierno como el de López Obrador? ¿Podemos esperar algo similar a Cristina Fernández, a Néstor Kirchner, algo más parecido a Lula o directamente una salida a los Chávez en Venezuela? Yo descartaría inmediatamente la última acepción que tú haces, ¿vale? Decía los Chávez, no, bajo ningún punto de vista, él no tiene nada que ver con el socialismo del siglo XXI, ¿ya? Más bien fue una campaña que se inició, la famosa campaña sucia también en México, que en otros países tuvo, digamos, algún grado de aceptación. Recientemente un poco en Colombia y también en Chile, con Chilezuela, en las elecciones de noviembre pasado. No, ahí yo lo descarto definitivamente. Creo que no se acerca tampoco ni al experimento de los K, vale decir, de Néstor Kirchner y de Cristina, y tampoco de Lula. Es una política que reivindica el nacionalismo y lo revolucionario que fue la Revolución Mexicana del siglo XX, principio del siglo XX o fin del siglo XIX. Es una perspectiva nacionalista, es una perspectiva que tiende a privilegiar a los sectores más pobres. Él lo dijo en su discurso, el discurso del día domingo,
y en la noche. Queremos favorecer a los que más necesitan, y los que más necesitan son los pobres. Ahora, él, claro, lo planteó después en reuniones con el empresariado. Su ministro de Hacienda es un hombre también de un área que da mucha tranquilidad al mercado. En el fondo, las señales que está dando López Obrador es que va a ser algo distinto, pero tú dices, va a recoger eso de la Revolución Mexicana, pero ¿cómo se proyecta eso al siglo XXI o ya camino al XXII? ¿Qué surge de esta? Vamos a tener una nueva izquierda en América Latina desde México que va a empezar a reencantar a la izquierda latinoamericana o chilena, por ejemplo. Yo tengo la sensación, por lo que he leído, seguido, de la política de López Obrador y también de Morena, el movimiento sobre el cual eso sustenta a partir del 2011, es que él no tiene ninguna pretensión de marcar un ritmo en la izquierda latinoamericana. Él tiene la pretensión de solucionar los problemas mexicanos, que son problemas graves, como le decíamos, la gran corrupción, la violencia, el narcotráfico, etcétera, ¿ya? Sobre la base de una política popular, no populista, ya que también yo tendría, digamos, un nivel de diferenciación contra todos aquellos que trataron de tipificar a López Obrador como populista. Es muy fácil decir, no, él es populista, cuando se están reivindicando los derechos de las personas que han sido marginadas de este proceso de globalización. A tu pregunta, yo creo que no se va a apartar de lo que está pasando en el mundo. O sea, también es un tipo que tiene los pies bastante fuertes en la tierra, pero lo va a enfrentar de otra manera el proceso de globalización, lo va a enfrentar de otra manera en la relación con Estados Unidos, va a enfrentar de otra manera el combate al narcotráfico, a la violencia y a la corrupción. Y creo que eso le va a dar un margen para solucionar los problemas agudos de la sociedad mexicana. Y no descuidar, porque sabemos perfectamente, no descuidar el ámbito económico. López Obrador ya tuvo reuniones con los grandes empresarios. Hay que señalar que en la campaña, ya muy al principio de la campaña, los sectores empresariales estuvieron muy en contra de López Obrador. Pero lentamente se fueron dando cuenta, uno, que él iba a ser presidente, y dos, que tenían que dialogar con él. Y también López Obrador se dio cuenta, a través de su ministro, Ursúa, que tiene que dialogar con los empresarios. Y va a dialogar, y van a buscar la forma en cambiar un poco el giro neoliberal de la política económica mexicana. Pero con cierto pragmatismo. Con un cierto pragmatismo, sí. Y eso no podría ser que termine convirtiéndose un poco en lo que ha sido la izquierda latinoamericana, que ha terminado gobernando con las ideas de la derecha. Yo pienso, bueno, hay que darle tiempo al tiempo. O sea, no me podría, digamos, no podría señalar que a lo mejor termine igual que, digamos, la Concertación, por ejemplo, en Chile. O igual que, digamos, parte de la política que hubo en Brasil con el segundo gobierno de Lula y el primer gobierno de Dilma. Creo que no. Creo que ellos van a hacer un profundo, digamos, hincapié en las cosas que han quedado como el déficit, la deuda que tiene la globalización a nivel de los países latinoamericanos, en concreto a nivel de México. Creo que él va a colocar primero esa atención, va a cuidar los datos macroeconómicos, va a cambiar seguramente algún eje de la economía extractiva mexicana. Va a diversificar la economía y bueno, yo creo que hay que darle un poco de tiempo y analizarlo una vez que esté ya en el gobierno, acaso lo que él está proponiendo se va a realizar, se puede realizar o bien se olvida de aquello, como el viejo dicho, votar por la izquierda y gobernar por la derecha. O sea, creo que hay que colocar aún un tiempo de duda para ver aquello. Jaime, te invito ahora a que escuchemos a un joven escritor mexicano, se llama Samir Mendoza, y también nos da su opinión y nos dice quién es Andrés Manuel López Obrador. La importancia de este resultado radica no solamente en la alternancia ideológica, sino también en el hecho de que anuncia el fin del bipartidismo en México. Andrés Manuel López Obrador parece ser un outsider, igual que Trump o que algunos otros políticos que han ganado elecciones recientemente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también Andrés Manuel López Obrador es un veterano de la política, es la tercera vez que se lanza como candidato a la presidencia en México, se formó incluso dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional,
antes de que diera un viraje tecnócrata, por supuesto, pero bueno, igual perteneció Andrés Manuel igual perteneció al establishment político mexicano. Cabe destacar que también Andrés Manuel López Obrador es una persona que despierta muchas pasiones en México, sobre todo entre la élite empresarial mexicana, que lo ha tildado de populista. Hay críticas más moderadas, como las del liberal Enrique Krause, que indica que Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido de Andrés Manuel López Obrador, presenta muchas similitudes con el régimen priista pre-tecnócrata. Es una crítica, desde mi punto de vista, acertada. Sin embargo, me parece que también omite una parte fundamental del pragmatismo que hay detrás de esta corriente, ¿no? Que es la de, precisamente, como el nombre indica, regenerar la vida política del país, que hoy en día está minada totalmente por no solamente la violencia, sino por la falta de presencia del Estado en muchas partes de México. Hoy en día México necesita de una política que sepa reagrupar a la gente detrás de un ideal, y qué mejor que sea el de combatir la corrupción, esta corrupción que parecería endémica. Es muy bienvenido el mensaje de amor y de fraternidad que lanza Andrés Manuel López Obrador. Escuchamos a Samir Mendoza, este joven escritor mexicano, con su opinión respecto a López Obrador. Jaime, siguiendo con este tema, ahora uno dice, ¿por qué se produjo este gran triunfo de la izquierda? ¿Por qué en México los mexicanos, frente a un escenario tan difícil, no solo estamos hablando del narcotráfico, que está cometiendo las fechorías más grandes, la violencia en mayo dejó alrededor de 2.800 personas asesinadas, hay secuestros. Por otro lado, tenemos el tema de Estados Unidos, como muy bien decías tú, el tema de la migración. Es más, López Obrador en su discurso dice que los que se vayan de México se vayan porque quieren, no porque están obligados o lo necesiten. Es decir, son como respuestas, curiosamente, que si uno las busca en Chile, generalmente las tiene la derecha. Represión, lucha contra el narcotráfico, la inseguridad, etcétera. Y acá, mayoritariamente, los mexicanos salieron a la calle y además se volcaron a votar por un candidato que es de izquierda, y que generalmente no surgen desde ese sector las respuestas o las recetas a los problemas como los que enfrenta la sociedad mexicana. Yo diría lo primero que López Obrador, primero, un gran líder social, un gran líder político, que conoce perfectamente México. Ha sido candidato, como lo conversábamos, ya con esta es la tercera vez, ¿ya? Conoce México y visita, digamos, cada uno de los rincones de México y de los sectores populares. Es decir, conoce cómo la gente, digamos, la población mexicana habla y lo que necesita y lo que espera, ¿ya? En ese sentido, creo que tiene algún nivel de respuesta mucho más adecuada a lo que otros gobiernos en México, llamemos Fox, llamemos Calderón, y también Peña Nieto, como para enfrentar el gran flagelo que es el narcotráfico. ¿Cómo lo enfrentaron estos gobiernos? Lo enfrentaron con las Fuerzas Armadas, lo enfrentaron con violencia. Él dice, no se puede combatir la violencia con más violencia, sino que hay que combatir la violencia con educación, con solución de los problemas sociales, con reinserción, con darles posibilidades al pueblo mexicano que pueda trabajar, etcétera, etcétera. De ese modo vamos a ir solucionando también el problema de la violencia. Y un combate feroz a la corrupción. Él señaló, por ejemplo, que se va a recortar el sueldo en 50%. Que no va a querer tener el avión presidencial, que no se va a ir a la residencia presidencial. Es decir, es un hombre bastante discreto en ese sentido, y creo que es un excelente ejemplo para la población que ha visto durante todos estos años todo lo contrario, aumento de la corrupción, que la clase política, por eso el PRI recibe la votación que recibe, y el PAN también, porque vieron que ahí había corrupción, beneficios para ellos, etcétera. Y bueno, en ese sentido tengo la sensación
que puede enfrentar de mejor manera que los gobiernos anteriores estos flagelos que vive México. Y ya que la derecha no daba respuesta a estos flagelos, lo da él. Jaime, y respecto a otros gobiernos, porque hemos visto que rápidamente Maduro ha salido a aplaudir y se habla de un tanque de oxígeno para Venezuela. Evo Morales también está muy contento. ¿Pueden estar tan contentos ellos? ¿Puede ser efectivamente? ¿O este nacionalismo que tiene López Obrador va a hacer que sea renuente a esta ayuda que están esperando o espaldarazo ciertos gobiernos que están, especialmente el venezolano, muy débil? Bueno, alguien decía en Twitter que el saludo de Maduro era como el abrazo al oso para AMLO, para López Obrador. Hay que señalar lo siguiente, que en política exterior el gobierno futuro, el gobierno próximo de López Obrador ha señalado que ellos van a respetar la autonomía de cada uno de los pueblos en la solución de sus conflictos. Es una diferencia, por ejemplo, a otros gobiernos que quieren meterse en el conflicto interno venezolano. Como el gobierno de Piñera, por ejemplo. Como el gobierno de Piñera y como el gobierno el gobierno de Duque también. va a ser Macri, etcétera. Gobiernos que están cada vez más debilitados. Macri está bastante debilitado. Hoy día no puede ejercer esa presión sobre Venezuela como la ejerció hace 2 o 3 meses atrás. Piñera va a tener que estar más tranquilo ahora en relación a aquello. Pero López Obrador va a generar un punto de inflexión. Vale decir, no se puede tratar los problemas con injerentismo en la política venezolana. Sí vamos a colaborar al diálogo político, todo ese tipo de cosas que son normales, pero la solución, digamos, pacífica de los conflictos. Yo creo que es un elemento importante. ¿Qué puede esperar Venezuela? No sé, apoyo financiero de México. México tiene primero que solucionar sus problemas internos también, ¿ya? Segundo, lo más que puede esperar Venezuela es que no se metan, digamos, en la política pura y dura venezolana. Evo no necesita ningún nivel de apoyo. La economía boliviana es una economía pujante, dentro de todo. Son los únicos que crecen bien. Son los únicos que crecen bien, ¿ya? O sea, tampoco. Sino que es más bien un saludo de solidaridad a un triunfo de una persona que se ha inscrito en la perspectiva de una izquierda bastante inédita en el contexto nacional mexicano. ¿Y la izquierda chilena qué lecciones recibe de esta elección de México? Yo creo que todavía la izquierda chilena está en un proceso de cataclismo. No ¿ya? Está para escuchar nada, dices tú. No, claro. Para aprender. Han salido, digamos, varios declaraciones de solidaridad y de alegría sobre el triunfo de López Obrador. Yo creo que todavía falta que la izquierda chilena haga un proceso de reflexión más profundo. Ahora Tiene que ver un poco con un segundo aire, porque en el fondo Sí. la izquierda parecía que la izquierda latinoamericana iba en descenso y poco a poco hemos visto que los gobiernos de derecha no le está yendo tan bien, ha resurgido un movimiento de izquierda. Lula todavía encabeza las encuestas a pesar de estar preso. En Colombia la elección de la izquierda fue muy buena. Por lo tanto, hay elementos interesantes. Efectivamente, yo creo que es real eso, ¿ya? La izquierda tiene nuevos bríos, nueva fuerza, nuevos vientos. Y bueno, habrá que esperar ya sobre lo que realmente puede implicar la política exterior de López Obrador en relación a América Latina, América del Sur fundamentalmente. Es unión de México con América del Sur, que siempre ha estado disociada históricamente. Si aquello se da, podremos también tener algún nivel de relacionamiento entre esta izquierda mexicana y la izquierda latinoamericana y el progresismo latinoamericano, más allá de la izquierda. También hay una lección que da España, ¿no? Del último número del periodista que tenemos ahí sobre la mesa. Excelente artículo. Yo creo que hay que esperar. O sea, hubieron 3 grandes elecciones en América Latina. O sea, hay 3 grandes elecciones en América Latina que son trascendentes. Una ya se hizo, 2 se hicieron. La de México y la de Colombia. Falta Brasil. ¿Y qué crees que va a pasar en Brasil? Porque el escenario ahí sí que es complicado. Tenemos al candidato que encabeza las encuestas En la cárcel con algunas posibilidades de salir, ¿no? El 17 de agosto el Tribunal Superior Electoral podrá señalar si Lula puede ser candidato presidencial. Si es candidato presidencial, no me cabe la menor duda que Lula gana la elección. ¿Y qué Lula tendríamos ahí? Un Lula también pragmático,
No puede ser un Lula, digamos, que revanchista en todo lo que le ha pasado, pero sí un Lula que va a aprender de las lecciones que implica el gran poder económico, mediático de un país como Brasil. Tú antes decías que Piñera, y volviendo ya a la casa directamente, no la va a tener tan fácil. Se le está complicando algunas cosas. Vemos que ya le están echando la culpa a la economía mundial de ciertas cifras, especialmente el desplome de la bolsa de comercio. ¿Cómo ves el panorama internacional del gobierno y si efectivamente, del gobierno chileno, y si efectivamente estos argumentos que está dando son reales o porque ellos antes, el año pasado, decían que el panorama internacional económico no influía tanto sobre el país? Pero ahora dicen lo contrario. Sí, o sea, se dieron cuenta que la situación internacional juega un rol muy importante en la economía chilena, una economía abierta, una economía que, digamos, monoproductora y que depende fundamentalmente del cobre. El precio del cobre empezó a bajar, ¿ya? Ahora es posible que no se logre el crecimiento que se esperaba para este año. Eso crea un problema, más allá también de los problemas de gestión que ha tenido la instalación del gobierno de Piñera. Yo pienso que en política internacional ellos van a seguir insistiendo fundamentalmente en Venezuela, ¿ya? En la apertura política democrática de Venezuela. No se van a meter con otros países, no se van a meter más allá de cómo salga el diferendo con Bolivia, no se van a meter en grandes conflictos porque no están en condiciones de enfrentar grandes conflictos internacionales. En estos primeros 4 meses, ¿qué nota le pondrías al canciller Ampuero? Bueno, hubo una encuesta que le puso una excelente, digamos, nota. Siempre los cancilleres reciben o buena nota o buena aprobación, ¿no es cierto? Sí, yo hace tiempo atrás hacía un estudio sobre eso precisamente y me llamaba la atención que los cancilleres, inclusive en la dictadura civil-militar de Pinochet, sacaban muy buena nota desde el punto de vista de la opinión pública. O sea, es una cosa... Ahora, Ampuero aún es muy discreto en su gestión. Creo que si hubiese que ponerle una nota estaría, digamos, pasando raspadito el 4. Es decir, todavía aprobando. Todavía aprobando. No, es muy temprano para decir la desaprobación. Hay que darle también tiempo, tienen que hacer su experiencia y mostrar las cosas que dijeron, que iban a ser un gobierno de los mejores. Lo vamos a ver. Ok, Jaime, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí en Lo Justo y Necesario, este programa que se transmite por EPTV, aquí desde el barrio de Bellas Artes. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos una vez más. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y seguir apoyando esta iniciativa del periodista que se llama El Periodista TV, EPTV. Muchas gracias.